Los países en los que ser cristiano es un infierno. Los cristianos están a punto de ser aniquilados en varios países. Sus mayores perseguidores, los islamistas y los regímenes comunistas. En Pakistán han sido muy conocidos los ataques a la minoría cristiana y los numerosos casos de blasfemia, en los que varios cristianos han sido condenados a muerte. Compres Javier Lozano seguirá Lozano Javier 2013, 12:06 cada 5 minutos se asesina a un cristiano por razón de su fe. 105.000 cristianos en el mundo son condenados al martirio. Esta frase es de Massimo Introvigne, representante de la OSCE para la lucha contra la discriminación y la persecución a los cristianos. Como ha quedado de manifiesto, la religión cristiana sigue siendo la más perseguida en el mundo. En algunas zonas de delegación planeta no paran de aumentar los mártires. El Islam, en primer lugar, y el comunismo son los mayores enemigos de la fe cristiana, tan fieros que en algunos de los países la presencia de los seguidores de Cristo es nula o testimonial. De hecho, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado un informe sobre la persecución a los cristianos y ha alertado de que ha empeorado de manera considerable hasta en 20 países, e incluso surge la amenaza de la extinción de los cristianos de Oriente Medio. Todos los relatos de los incidentes de la persecución indican que esta es cada vez peor y más inclemente: iglesias incendiadas, cristianos presionados a convertirse, violencia de grupos de gente contra hogares cristianos, secuestro y abuso de niñas cristianas, propaganda anticristiana en los medios y desde los gobiernos, discriminación en escuelas y lugares de trabajo. La lista continúa. Expresan desde AIN Reino Unido. Tanto AIN como Open Doors dan voz y prestan su ayuda a los cristianos perseguidos en el mundo, y para ello elaboran un ranking con los países en los que se da una mayor persecución. Aunque hay variaciones en la clasificación debido a la situación sociopolítica, tales como revoluciones, revueltas o guerras, lo cierto es que los cristianos sufren el martirio generalmente en países de mayoría musulmana y con regímenes islamistas y comunistas. De los 10 primeros países de la clasificación elaborada por Open, 105.000 cristianos en el mundo son condenados al martirio. Doors, 9 tienen al Islam como religión mayoritaria o milicias islamistas sembrando el terror por el país. Y el primero, un año más, es Corea del Norte, el mayor exponente de delegación comunismo en el mundo. Países más brutales con los cristianos. 1. Corea del Norte. Es el régimen político más brutal y también el más duro para los cristianos, donde se ha producido una purga desde que los comunistas llegarán al poder. El culto está prohibido. Únicamente, la saga de los Kim puede ser venerada en el país. Los cristianos prácticamente han sido aniquilados y no hay constancia del número de cristianos, y los que hay deben vivir su fe en una clandestinidad total. De otro modo pueden ser condenados a muerte o enviados a campos de reeducación, donde muchos de ellos mueren de hambre y por los trabajos realizados. Se estima que miles de cristianos han pasado por estos campos. Actualmente, no existe clero en el país y siguen en paradero desconocido decenas de sacerdotes y obispos. 2. Arabia Saudí. País aliado de Occidente y de gran influencia en la zona debido a su gran fuente del petróleo, el lujo de sus dirigentes y de la familia real contrasta con la situación de los cristianos. Un año más se mantiene en el podium de la vergüenza. En el país domina el bahabismo, una de las ramas del Islam más rigoristas. Allí, los cristianos no tienen la posibilidad de practicar su fe. Está prohibido y no existe oficialmente la iglesia en el país. En Arabia Saudí hay miles de cristianos, especialmente de Filipinas e India, pero son vigilados y acosados por una policía religiosa que vela para que no haya celebraciones que no sean del Islam. De este modo se han producido el Islam y el comunismo se han erigido como sus principales perseguidores. Detenciones y ejecuciones a personas que portaban una cruz o tenían una Biblia. 3. Afganistán. El país asiático repite también entre los 3 peores países para los cristianos. Sumido en el caos, los talibanes dominan varias zonas del país y los pocos miles de seguidores de Jesucristo que quedan en el país son víctimas de la violencia y de las amenazas. Igualmente, los cristianos son discriminados por parte del gobierno. No existen templos religiosos cristianos y no pueden reunirse en público, aunque hacerlo de manera secreta también les entraña un gran riesgo para su seguridad, puesto que son víctimas de secuestros y asesinatos, lo que ha provocado un éxodo del país. Un grupo de cristianos que
logró huir de Afganistán tras haber sido condenados a muerte. Han relatado las grandes dificultades para ser cristianos en el país. 4. Irak. Este país ha experimentado como ningún otro el éxodo de cristianos al extranjero. Se estima que un 40% del 1,6 millones refugiados en el extranjero son cristianos. Actualmente, no superan los 200.000 en el país. Y en la retina de muchos están los terribles atentados contra las iglesias y catedrales, dejando tras de sí cientos de muertos. Del mismo modo, se han producido amenazas, secuestros y asesinatos de cristianos y de conversos. Pese a los llamamientos para quedarse en el país, el éxodo parece no tener fin y de seguir así en pocos años no quedarán cristianos en Irak. 5. Somalia. Otro país sumido en la anarquía en el que campan a sus anchas distintos grupos islamistas y terroristas. Los cristianos son eliminados en un país en el que se estima que quedan algunos pocos miles. La práctica de cualquier religión que no sea el Islam no es permitida y no quedan iglesias abiertas en todo el país. Las reuniones deben darse en las casas y con extremo cuidado para no despertar las sospechas de la población musulmana. 6. Maldivas. Es uno de los países que más puede sorprender que aparezcan en esta clasificación, pero desde hace años aparece en los puestos más altos de persecución a los cristianos, conocidas sobre todo por sus paradisíacos paisajes. Es, sin embargo, un infierno para los no musulmanes. Se desconoce ciertamente el número de cristianos en el país, donde la constitución solo permite la práctica del Islam. Los turistas están obligados a no hablar de su fe a los nativos y deben practicar su fe en secreto. El texto constitucional también establece que un no musulmán no puede llegar a ser ciudadano de las Maldivas ni pueden votar o acceder a cargos públicos. Actualmente, la ley vigente es la Sharia. Los relatos de persecución indican que es cada vez más inclemente. 7. Malí. Hasta el levantamiento militar en 2012 en Malí, los cristianos vivían con cierta normalidad. Tras el golpe, grupos islamistas se hicieron con el poder en el norte e implantaron un régimen islámico radical. Los cristianos tuvieron que emigrar y en el norte son víctimas de un intento de exterminio, mientras que en el sur, aunque son perseguidos, no lo son con tanta virulencia. 8. Irán. Es el mayor país chií del mundo. Con más de 70 millones de habitantes apenas quedan unos miles de cristianos. Con un férreo control religioso por parte de los ayatolas, los cristianos viven una situación legal más que precaria y son considerados dhimies, ciudadanos de segunda, motivo por el cual también son objeto de violencia. En Irán está prohibido evangelizar, realizar cursos bíblicos e incluso traducir las escrituras y los textos cristianos al farsi. Además, las detenciones de cristianos son algo habitual y especialmente graves para los conversos del Islam, que se enfrentan a la pena de muerte. 9. Yemen. Este país árabe vive una gran inestabilidad, que se ha visto además marcado por la influencia de Al-Qaeda en su territorio. Los cristianos no llegan actualmente a los 10.000 y viven aislados por todo el país. Frecuentemente son agredidos al negarse a convertirse al Islam. Si por el contrario, cualquier yemení decide abrazar la cruz, es condenado a muerte. Mientras tanto, los extranjeros que viven en el país pueden vivir su fe, aunque vigilados, en las únicas iglesias oficiales abiertas para ellos. 10. Eritrea. Existe como estado desde 1993 y desde entonces vive en una dictadura. Estados Unidos ha denunciado en varias ocasiones las graves violaciones de la libertad religiosa. Aunque el país está dividido al 50% entre cristianos y musulmanes, la persecución religiosa afecta a personas de todas las religiones. Miles de ellas están encarcelados a causa de su fe en celdas subterráneas o contenedores de transporte, mientras el gobierno ha abierto un campo destinado a los prisioneros religiosos en mitad del desierto. Estos 10 son los países que abren el ranking, aunque hay muchos otros que violan brutalmente la libertad religiosa y persiguen a los cristianos. Siria ocupa el puesto 11, seguida por Sudán del Norte y también la parte norte de Nigeria. Después de ellos aparece Pakistán, donde los casos de cristianos condenados a muerte por blasfemia han dado la vuelta al mundo. Posteriormente están Etiopía y la República Exsoviética de Uzbekistán. Tras él está Libia, Laos, Turkmenistán y Qatar.